con material, ¿cierto? Para la segunda unidad. Para que ya lo vayan revisando igual. Entonces, lo que vamos a ver hoy día va a ser el tema de las áreas funcionales de la empresa. Eso también tiene que ver con el proceso de organización de la empresa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la empresa y su organización? Y ahí estuvimos viendo lo que era el organigrama, ¿no? Pero también yo les hablé que la empresa se departamentaliza o se subdivide en relación a sus funciones. ¿Ya? Las funciones que se generan dentro de esta empresa. Entonces, en el fondo se especializa cada departamento, ¿cierto?, en las funciones que son homogéneas. ¿Ya? Por eso que aparece el área de recursos humanos, de marketing, de comercialización y todas esas áreas que en el fondo aparecen en lo que es el libro también de Pablo Illanes, ¿ya? Que tiene que ver con las funciones ambientales de la empresa. Ya, buenas noches. Entonces, eso es importante que empecemos a revisar hoy día, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer también es aconsejarle la lectura, ¿cierto?, de lo que viene a continuación para que ya vayan revisando el material que está dentro de la plataforma. Ya, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. ¿Algo que quieran comentar? ¿En qué habíamos quedado en la última clase? ¿Recuerdan? Ya revisamos lo que era el taller, ¿no? Jorge, la clase pasada nos explicó acerca de nuestro trabajo. Ah, ya. Eso nomás vimos entonces en la clase pasada, ¿no? Sí. Ya. ¿Tienen alguna duda con respecto al taller? Igual que habíamos hecho un taller, ¿no? ¿Hicieron un taller ustedes? No, profesora, no hicimos ningún taller. No hemos hecho el taller de relacionado a la segmentación. No. Ah, ya, pero vimos la segmentación, ¿cierto? Estuvimos viendo la primera parte que nos estaba hablando de las carteras, zapatos, hasta ahí. Ya, sí, esa parte era importante. Bueno, yo le di el ejemplo de las carteras y los zapatos. Ya, entonces vamos a continuar con lo que es la segmentación. Es que pensé que ya había terminado con lo que era el taller de la segmentación. ¿Ya? Ya me confundo porque como tengo varias secciones, me empiezo a confundir ya. Entonces voy a hacer un retroceso en lo que era la segmentación. ¿Ya? Antes de empezar o entrar a lo que es el tema de las áreas funcionales. Ya vamos a hacer entonces un retroceso, porque es importante también que revisemos lo que es segmentación, que les va a servir también para otras asignaturas, como es la asignatura de marketing. Cuando ustedes tengan esa asignatura, ya van a tener alguna noción de lo que es segmentación de mercado, porque ahí lo van a volver a revisar. Ya, de hecho, cada una de las asignaturas va de la mano con las que vienen después, más adelante. Ya, entonces, vamos a retomar el tema de lo que era segmentación de mercado. Ya, pero antes, ¿cierto? Voy a dejarles aquí para que ya vayamos avanzando con el tema de las lecturas que vienen a continuación, ¿cierto? Van a tener que empezar ya a leer esta parte de acá, que se la voy a juntar yo aquí, que tiene que ver un poquito con el tema de la administración estratégica,
ya que todo lo que tiene que ver con estrategias que utilizan las empresas para ser más competitivas en el mercado. Y esta lectura ya corresponde a nuestra segunda unidad. Entonces, para que ustedes ya lo tengan ahí, yo se la adjunté, ¿cierto? Como una imagen aquí en el chat de la reunión. Y les dice que es cierto que tienen una lectura optativa que es de Duff y Marcy, ¿cierto? Del libro de Introducción a la Administración. Son 12 páginas y ahí habla un poquito de qué es la administración estratégica, ya los propósitos de la administración estratégica, el proceso de la administración estratégica, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo vamos a empezar a tomar esos temas, ¿ya? En relación a que las empresas, ¿cierto? Buscan a veces innovación, buscan algún tipo de estrategia para ser competitivas en el mercado, ¿ya? Y existe también el libro de lectura obligatoria, ¿ya? Que es Kunz, que son 20 páginas que van a tener que leer, que le habla de la administración de empresas internacionales y cómo las empresas se han debido adecuar a la globalización, ¿ya? Que también se los voy a dejar acá para que quede aquí y ustedes ya lo tengan en Teams en relación a las lecturas. ¿Ya? Y ahí la lectura está relacionada, ¿cierto?, a 20 páginas que empiezan en el capítulo 3, o sea, de la página 64 a la 84 ahora del libro Kunz, ¿ya? Importante que revisemos el tema de la globalización, la empresa de acuerdo, o cómo se adecuan a la globalización, ¿ya? La administración de las empresas internacionales, porque todo eso tiene que ver con la parte de competitividad que existe hoy en día para las empresas en este gran mercado, ¿no? ¿Ya? Y en relación a que estamos hablando de estrategia, vamos a también empezar a ver todo lo que tiene que ver con las estrategias comparativas y competitivas, que es lo que les estoy comentando yo. ¿Ya? Y ahí van a tener otra lectura más obligatoria. Entonces yo les estoy dejando ya para que ustedes, ¿cierto?, vayan adelantando lo que puedan, lo que es la lectura, porque eso también después les sirve para la prueba, los informes y todo lo que viene en la segunda unidad, ¿ya? Ya, eso era como entre paréntesis. Y lo otro era que me decía la compañera que nosotros habíamos quedado en lo que era la segmentación. Entonces nosotros estuvimos revisando lo que era segmentar un mercado. No sé si se acuerdan por qué es importante segmentar este mercado. ¿Se acuerdan por qué era importante? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué estábamos viendo la segmentación? Este PowerPoint ya lo vimos, ¿no? Lo estábamos viendo, profe, pero llegamos solamente hasta la demográfica, me parece. Ah, ya. Entonces voy a hacer un repaso, ¿ya? Gracias por recordarme, porque como les digo, de repente también me quedo con otras asignaturas que también estoy pasando la misma materia y ahí empiezo a confundir, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos conversado sobre el tema de la segmentación de mercados. Ya yo les hablaba, ¿cierto?, que el tema de segmentar el mercado, en el fondo, es dividir este mercado, que es inmenso, grande, donde están todas las empresas ofreciendo bienes y servicios y están todos los demandantes, que son los clientes, buscando satisfacer las necesidades a través de estos bienes o servicios. Ya nosotros, este mercado, en relación a la empresa, en relación al bien o servicio, es importante segmentarlo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que era segmentar? Era dividir
el mercado en conjunto homogéneo de consumidores, ¿ya? A eso se le denomina segmentos, ¿ya? Entonces, la idea de estos segmentos es que uno pueda identificar claramente cuál es el mercado meta, ¿ya? Por eso es importante la segmentación, porque le permite a la empresa identificar más claramente cuál es el mercado meta, cuál es su mercado meta en relación al bien o servicio que ofrece, ¿ya? Entonces, eso también le permite a la empresa diseñar estrategias de marketing adecuadas para cada segmento si es necesario. Hay empresas que tienen diferentes productos, ¿ya? Entonces, a lo mejor los diferentes tipos de productos van a diferentes segmentos. Entonces, yo voy a tener más claro qué estrategia de marketing tengo que utilizar para lograr llegar a cada uno de estos segmentos. ¿Ya? Cuando hablamos de estrategia de marketing, también nos referimos a todo lo que tiene que ver con publicidad, promoción, ¿ya? Cómo hacer llegar el producto al cliente final, ¿cierto? O cómo darlo a conocer a estos grupos de consumidores, ¿ya? Entonces aquí, por eso que hablábamos que dividíamos el mercado, ¿ya? Este gran mercado, este mercado potencial, y se divide en diferentes grupos de consumidores, ¿ya? Y uno al final selecciona uno o más segmentos de mercado meta para comunicar esta estrategia de marketing en relación al bien o servicio. ¿Ya? Por eso que es importante la segmentación. Y ahí nosotros conversamos la clase pasada, ya que habían 3 pasos importantes, que era primero segmentar, ¿ya? Y para qué segmentábamos, para apuntar al mercado meta, y en relación a eso y a través de mis estrategias de marketing, lo que pretende la empresa es posicionarse, por eso que habla ahí del posicionamiento, ¿ya? Entonces, ¿dónde se quiere posicionar? En la mente del consumidor. Y para eso debe establecer una imagen específica, como una imagen de marca, por ejemplo. Entonces, cuando yo proyecto mi imagen de marca o la doy a conocer a este segmento que elegí, es que yo empiezo a posicionarme una vez que los clientes empiezan a conocerme y a consumir mi bien o servicio. Ahí yo digo que me estoy posicionando en ese mercado, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con establecer una imagen específica para una marca en relación con las marcas de la competencia. ¿Por qué? Porque como ya me posiciono, obviamente los clientes me prefieren a mí como imagen, ¿cierto? Como marca, que a la competencia. Entonces ahí yo logro decir que estoy posicionada ya en el mercado, ¿ya? Y también hablamos la clase pasada de quién usaba la segmentación de mercados. ¿Ya? Dijimos que todas las empresas utilizaban la segmentación de mercado. ¿Ya? Y ahí por eso les da el ejemplo, ¿cierto? Que los mercadólogos, las personas encargadas, ¿cierto? Que están realizando estas investigaciones de mercado, ¿ya? También utilizan obviamente la segmentación para determinar bien el mercado meta del producto que están vendiendo. Y así, si empezamos a revisar las tiendas, los hoteles, las industrias manufactureras, las comercializadoras, las organizaciones de beneficencia, las inmobiliarias, etcétera, etcétera, todas las empresas, en el fondo, segmentan el mercado, ¿ya? Entonces, ahí hablamos también del tema del reposicionamiento. Y aquí dijimos que el reposicionamiento muchas veces es cambiar la manera que un producto ha sido percibido por los consumidores en relación con otras marcas o uso del producto. Y eso también se logra a través de segmentación, ¿ya? De hecho, yo puedo haber segmentado una vez y volver a segmentar para reposicionarme. Y la clase pasada conversamos también que existían bases para la segmentación. Entonces ahí en esa base tenemos la base geográfica, la base demográfica, la socioeconómica, la sociocultural, la psicológica, la psicográfica, la relacionada al uso, la situacional y la que busca beneficios, o sea, según los beneficios buscados por las personas. ¿Ya? Y ahí es donde empezamos nosotros a revisar lo que eran las bases de la segmentación, ¿ya? La primera que estuvimos revisando anteriormente fue la segmentación geográfica, ¿no? La segmentación geográfica me habla a mí, ¿cierto?, de que yo puedo segmentar
un mercado en relación a una determinada región, por ejemplo, o a lo mejor en relación al clima o a la densidad, ¿cierto?, de cierta región. Si yo tomara en cuenta alguna de estas categorías que menciono, ¿cierto?, que mi producto o mi servicio apunte a alguna región, alguna densidad específica, o a lo mejor está enfocado a algún clima específico, yo estoy segmentando geográficamente. ¿Ya? Bueno, el tema de los departamentos y la circunscripción no se utilizan en nuestro país, porque nosotros no tenemos dividido nuestro país en departamentos ni en circunscripción, pero a lo mejor sí para otros países. ¿Ya? Entonces, en el fondo uno ocupa el criterio que se adecua a lo que es el bien o servicio y a lo que es la región o el mercado donde yo me voy a instalar. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos segmentar geográficamente, sí. Si uno de los motivos, ¿cierto?, que considero yo para la venta del servicio es, por ejemplo, el clima. ¿Ya? Por eso que yo les puse el ejemplo en la clase pasada que si quiero vender botas de agua para la lluvia, ¿cierto?, tengo que considerar que tengo que venderlas donde exista un clima lluvioso. De lo contrario, estoy mal enfocada con lo que es mi segmento de mercado. ¿Ya? Es como que si quisiera vender acá en Arica las botas de agua para lluvia, ya quizás no voy a tener la demanda que se tiene si me enfoco más en la zona sur o la parte sur de nuestro país. ¿Ya? Porque a lo mejor acá no se necesita o no tenemos esa necesidad nosotros los ariqueños de consumir este producto. Entonces, si yo hablo de las botas de agua o de los paraguas, por ejemplo, quizás sí puedo segmentar geográficamente en relación al clima, en relación a la región. ¿Ya? Lo mismo pasa con la segmentación demográfica. Hablábamos en la clase anterior que la segmentación demográfica habla de, por ejemplo, las edades, el sexo masculino, femenino, el estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, etcétera, el ciclo de vida familiar, ¿cierto?, solteros, recién casados, padres primerizos o padres con hijos pequeños, etcétera, y el nivel de educación, ya que la persona sea graduada de universidad o que a lo mejor curse la primaria, la secundaria, ¿ya? O incluso las personas que tienen ya maestría, doctorado y todas esas cosas. Entonces, en el fondo yo también puedo segmentar demográficamente. Eso quiere decir, ya, por ejemplo, si yo un producto que voy a vender en Arica, ¿cierto? No sé, pues lo lanzo al mercado, pero que ese producto es solamente para mujeres, entonces estoy segmentando demográficamente por sexo. ¿Ya? Ahora, si le pongo edad, que es solamente para mujeres, de entre 35 a 75 años y más, entonces yo estoy segmentando demográficamente por sexo y por edad. ¿Ya? Entonces, en el fondo uno puede tomar varias categorías de una misma segmentación, porque la segmentación, por ejemplo, geográfica tiene varias categorías. La segmentación demográfica también tiene varias categorías. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, ir visualizando de qué manera está segmentado el mercado en relación al bien o servicio. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Eso es lo que estábamos revisando en la clase pasada, ¿no? No, hasta el momento no, profesora. Está Ya, claro. ya, qué bueno. Ya, entonces, yo, bueno, le había puesto el ejemplo también de las carteras Louis Vuitton la clase pasada, ¿no? Porque en el fondo hablamos también que existe otra variable de segmentación o criterio que se llama segmentación socioeconómica. Y esta segmentación, que es la socioeconómica, tiene 3 categorías, ya que tienen que ver con considerar los ingresos económicos de las personas, considerar la ocupación y considerar a veces las clases sociales. ¿Ya? Por eso que hablábamos de las carteras Louis Vuitton, porque yo le decía, ¿cierto?, que puedo traer a lo mejor al mercado de Arica las carteras Louis Vuitton para la venta,
pero tengo que estar claro que esa cartera, como es una cartera de lujo, les comentaba yo en las clases anteriores, ¿cierto? Voy a tener que segmentarla de alguna manera por esta segmentación que es socioeconómica, porque esa cartera, como es de lujo, no está al alcance de cualquier bolsillo, ¿no? O de cualquier ingreso económico de las personas. Entonces, sí o sí, esa cartera tengo que segmentarla por ingreso económico, ¿ya? Y por clase social. ¿Por qué? Porque si hablamos de ingreso económico alto, vamos a decir entonces que la clase social también va a ser alta. ¿Ya? Por eso que les comentaba yo la clase pasada el tema de las carteras Louis Vuitton, ya que son bien conocidas, pero son conocidas en el fondo porque son caras, ¿no? La utilizan mucho lo que es la farándula, ¿no? Las personas ahí que están, las modelos, todo lo que están metidos en la farándula ahí. Bueno, más de alguna de esas personas debe tener una cartera Louis Vuitton. Y ahí yo les puse el ejemplo de la Helwe, ¿no? De la abogada de los narcos, les decía yo. ¿Cierto? Que una vez también salió en las noticias que se le habían entrado a robar a la casa, que le habían robado 2 o 3 carteras Louis Vuitton. Entonces estaba desesperado buscando sus carteras. ¿Ya? Porque cada una de esas carteras, hablábamos también, sale arriba del $1.000.000. Una cartera, por lo tanto, estamos hablando que la persona que compre ese producto debe tener ingresos económicos altos. ¿Ya? Por eso es que decíamos que esta cartera apunta a la clase social alta. Entonces, si yo segmento el mercado de las carteras Louis Vuitton, voy a segmentarlas por variables socioeconómicas, ¿ya? O segmentación socioeconómica. ¿Ya? También tenemos lo que es la segmentación cultural. Y acá en la segmentación cultural tenemos algunas categorías que hablan de la cultura, de las subculturas, de la raza, de la etnia, de las religiones también, o costumbres que tiene y tradiciones que tienen las personas. Entonces, cuando hablamos de segmentación cultural, nos referimos a esto, ¿ya? A estos 3 tipos o categorías, ¿cierto?, de segmentación cultural. Y en la cultura, bueno, podemos hablar de la cultura latinoamericana, que es diferente a la italiana, que también es diferente a la china, a la francesa, a la pakistaní. Cada una de estas culturas son diferentes. Y cada una de estas culturas consume determinados bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, por eso es importante hablar de la segmentación cultural. ¿Ya? También tenemos subculturas. Y ahí hablamos, ¿cierto?, de los africanos, los americanos, los hispanos, los asiáticos, que también son diferentes. ¿Ya? Y también nombramos lo que era el tema de la religión, ¿no? Porque en el fondo la religión, ya que sea uno católico, protestante, judío, musulmán o cualquier otra religión, también a veces tiene inclinación a consumir determinados productos o incluso a no consumir determinados productos que se encuentran en el mercado. ¿Ya? Y también hablamos de lo que eran las costumbres y tradiciones. ¿Ya? Pero las costumbres y tradiciones relacionadas a las costumbres y tradiciones a lo mejor de un país. Y ahí el ejemplo, ¿cierto?, que se puede dar es que nosotros, ¿cierto?, tenemos algunas festividades, algunas semanas de festividad en relación a nosotros, nuestras fiestas patrias, por ejemplo, que en general consumimos más algunos determinados bienes. Entonces ahí a lo mejor aumenta la demanda de empanadas, de chicha, de terremoto, de todas esas cosas que nosotros consumimos, ¿cierto?, por costumbre en el fondo en esas fechas. Entonces, en el fondo, si yo quiero segmentar culturalmente, tengo que fijarme, ¿cierto?, de qué producto se trata y si es que está asociado a alguna de estas características, a la cultura, a la subcultura, a la religión o a las costumbres y tradiciones. ¿Ya? De hecho, también nosotros hemos importado algunas costumbres de otros países, ¿ya? Como por ejemplo Halloween, ¿no? O como por ejemplo también lo que es los huevitos de Pascua, ¿no?, de la Pascua de Resurrección. Todo eso, todas esas cosas antes no se veían, sino que son importados de otros países que en el fondo asimilamos una costumbre que no era de nosotros, pero que al final, ¿cierto?, ya se instaló en nuestro país y que en el fondo también vende. Pero esos productos tienen una alza de la demanda en esas determinadas
festividades nomás. ¿Ya? Entonces también podemos segmentar culturalmente. Y también tenemos otras variables que se pueden considerar, variables para segmentar, como es la segmentación psicológica, como es la segmentación psicográfica. ¿Ya? Entonces, si hablamos de la primera, que es la segmentación psicológica, hablamos que también existen diferentes categorías acá, como es la necesidad, la motivación, ¿ya?, de las personas para consumir un determinado bien o servicio, cómo son las personalidades, ¿ya?, la percepción que se tiene, el aprendizaje y las actitudes. ¿Ya? En cuanto a las necesidades y motivación, también tiene que ver con que el ser humano, ¿cierto?, como individuo tiene necesidades de techo, de seguridad, afectiva, de autoestima, incluso de las necesidades básicas o fisiológicas que se llaman, que tienen que ver con vestirse, alimentarse. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto?, en la segmentación psicológica también me habla, ¿cierto?, que yo puedo segmentar en relación a personalidades. Por ejemplo, que un producto vaya destinado a personas conservadoras, o también puede ser extrovertidos, ¿ya?, o agresivos, o etcétera, en relación a las personalidades. ¿Ya? Y también en relación a la percepción de lo que uno considera como individuo, lo que es el riesgo, porque esto se liga también a lo que es la segmentación psicográfica, que habla de muchas veces deportes extremos en relación a los estilos de vida. Entonces, la percepción que tiene la persona del riesgo, de correr riesgo, también es parte de lo que es la segmentación psicológica. Y esas personas consumen determinados bienes y servicios. Ya también hablamos de lo que es aprendizaje. Ya las personas a veces consumen productos porque en el fondo les interesa aprender, conocer más allá del producto. Ya por eso que habla de bajo nivel de involucramiento, alto nivel de involucramiento. ¿Ya? Y las actitudes que tienen que ver con las actitudes de nosotros como individuos, ¿ya?, en relación a la psicología, que sabemos que hay personas que son más positivas y otras que son más negativas, y en relación a eso también es que yo puedo con un producto apuntar a cualquiera de estas dos actitudes. ¿Ya? Eso es la segmentación psicológica con todas sus categorías, ¿ya? Pero también existe otra que se llama segmentación psicográfica. ¿Ya? Y en esta segmentación es donde nosotros vemos los estilos de vida. ¿Ya? Y también obviamente la sensibilidad a otros factores. Pero en relación a lo que son los estilos de vida, ya tenemos, ¿no es cierto?, los materialistas, los deportistas de deporte extremo, los buscadores de estatus, ¿ya?, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué etcétera? Porque hoy en día también nosotros encontramos como estilo de vida los veganos, ¿no?, los vegetarianos, ¿ya?, las personas que también a veces son celíacas, que tienen problemas con el gluten, también llevan un estilo de vida diferente. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si un producto apunta a uno de estos segmentos de mercado, como por ejemplo que mi producto es solamente para deportistas, ya yo estoy segmentando psicográficamente, ya, según lo que es estilo de vida. Entonces ahí tengo lo que es la parte de segmentación por el estilo de vida de las personas. Pero también existe lo que es la segmentación psicográfica en relación a la sensibilidad a algún factor. ¿Ya? Y ahí puede ser que existe sensibilidad, ¿cierto?, al factor precio, al factor también puede ser de imagen, o incluso a la publicidad, a la promoción del bien o servicio. ¿Ya? Eso tiene que ver con segmentación psicográfica. Y luego pasamos a las últimas segmentaciones ya que estamos viendo, que son la segmentación relacionada al uso, ¿ya?, y la segmentación híbrida. Entonces me voy a quedar en la primera, que dice segmentación relacionada al uso, ¿ya?, ocasiones especiales, dice. En relación a esta segmentación existen varias categorías. Entonces en estas categorías debiese yo fijarme si es que se da en mi bien o servicio alguna de estas categorías, para decir entonces que estoy segmentando
a través de lo que es segmentación relacionada al uso. Por eso es que habla aquí de que tiene que ver con la frecuencia de uso del bien o servicio, con el interés en el estatus, con la lealtad a la marca, con el tiempo, con el objetivo, con la localización, ¿ya? Con la persona o incluso con los beneficios que uno busca obtener de un cierto producto. Entonces, si hablamos de frecuencia, puede ser que el producto se consuma nada, algo siempre. Si hablamos de interés en el estatus, que también puede darse que la persona consuma un determinado bien o servicio solamente por un interés en el estatus. Y ahí hablamos de que puede ser muy frecuente, de uso mediano, de uso esporádico o de uso nulo. Hablamos también de la lealtad de marca, ¿ya? Y ahí en la lealtad de marca hablamos, ¿cierto?, de personas entusiastas, interesados y desinteresados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo a veces uno compra por la marca de un producto, ¿ya? Y ahí el caso, ¿cierto?, que les coloqué yo del tema de la Coca-Cola. La Coca-Cola, entonces, es una marca reconocida, ¿no?, de prestigio en el mercado. Por lo tanto, cuando hablamos de las bebidas cola, lo primero que se viene a la mente, entonces, es una Coca-Cola, ¿ya? Más que a lo mejor una Pepsi, más que sabemos que la Pepsi está ahí codo a codo luchando por el liderazgo, ¿cierto?, con la Coca-Cola, pero aún sigue siendo líder en el mercado la Coca-Cola. ¿Ya? También tenemos el tema del tiempo en esta parte de segmentación relacionada al uso. Ya, el tiempo en relación a que se consume el producto por placer o en el fondo lo consumo porque se consume generalmente en el trabajo, ya, o los horarios de consumo, ya, también es importante. Y el objetivo también, si el objetivo es la compra del bien o servicio para algo mío, personal, para el regalo puede ser de otra persona, ¿ya? O algún gusto o tener algún logro, ¿ya? También viene el tema de la localización en la segmentación relacionada al uso. La localización tiene que ver que se consuma a lo mejor en la casa, en el trabajo, en casa de amigos, dentro de las tiendas, ¿ya? O la persona, que puede ser, ¿cierto?, que lo consuma uno mismo, o a lo mejor lo consuma un familiar, un amigo, un jefe, etcétera. Y los beneficios buscados, que tienen que ver con la conveniencia, comprar el producto por conveniencia, comprar el producto porque a lo mejor necesito aceptación social, ¿ya? O a lo mejor se compra el bien o servicio por la larga duración, por el precio, ¿ya? Por el tema del uso que le voy a dar. Por eso que habla acá un poquito de la blancura en los dientes, porque en el fondo si yo busco una pasta dental para usarla porque lo que busco, ¿cierto?, es la blancura de los dientes, entonces también estoy segmentando relacionado al uso que le voy a dar a ese producto, ¿ya? Y en este caso sería la blancura en los dientes. Y por último nos queda la segmentación híbrida, que habla un poquito, ¿cierto?, de que combina, es una mezcla de dos tipos de segmentación diferentes. Por eso es que se transforma en una híbrida, una combinación. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la primera híbrida, que es ya la demográfica psicográfica, y la segunda híbrida, que es la geodemográfica. ¿Ya? Entonces la primera, que es la segmentación, ¿cierto?, relacionada a la híbrida, que me habla un poquito de la parte demográfica y psicográfica, que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces, en el fondo, si yo combino estas dos cosas, voy a tener un tipo de segmento relacionado a mi bien o servicio, o también puede ser geodemográfica, que está relacionada a la segmentación geográfica y demográfica juntas, ¿ya? Y eso transforma una híbrida. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ya. Entonces, ya analizamos las variables seleccionadas de segmentación y las categorías que existen para cada segmentación.
Eso les decía yo. Tenemos segmentación geográfica, segmentación demográfica, segmentación socioeconómica, segmentación cultural, segmentación psicológica, segmentación psicográfica y por último, ¿cierto?, la segmentación relacionada al uso y la segmentación híbrida. Ya. Y aquí también les hablo un poquito sobre los criterios para elegir segmentos de mercado en forma eficaz. O sea, ¿cómo lo hago yo para identificar estos segmentos de manera eficaz? Ya, lo primero que tengo que tener en consideración es la identificación. O sea, separar por características comunes, ¿cierto? Segmentar, identificar cuál es el segmento. La suficiencia, o sea, que el segmento abarque un número de personas suficiente. Porque en el fondo tengo que pensar que ahí voy a tener que vender el bien o servicio. Entonces, si es un segmento que tiene un bastante número de personas, tengo muchas posibilidades de transformar a estas personas en clientes. ¿Ya? Y lo que es la estabilidad, o sea, dice acá estabilizar, o sea, en el fondo, que las necesidades que existen en este segmento sean estables. ¿Ya? ¿Estable por qué? Porque en el fondo no necesito personas que tengan decisiones inestables que un día me compren y al otro día no. Porque eso me va a resultar que no me va a ir entonces bien como yo pretendo con el bien o servicio y no voy a obtener las utilidades que busco. ¿Ya? Y que este segmento sea accesible, que tenga accesibilidad. ¿Ya? Entonces aquí, mientras más accesible sea el mercado, mejor, porque así tengo una mejor llegada a este segmento. ¿Ya? Que sea accesible. Yo no saco nada, ¿cierto?, con tener identificado el segmento, con que sea un segmento que sea suficiente, porque abarca un gran número de personas, que sea un segmento estable, pero si no voy a poder llegar a ese segmento con mi bien o servicio, no me sirve de nada. Por eso que habla de la accesibilidad también. ¿Ya? Y bueno, eso me va a permitir a mí generar, ¿cierto?, mi mercado meta, que es lo que conversábamos, ¿no?, anteriormente, y a su vez este mercado meta, ¿cierto?, me va a ayudar a mí, ¿cierto?, para las estrategias que voy a ocupar en la promoción, la publicidad y todo lo que tiene que ver con marketing, ¿ya?, para llegar a esos segmentos de mejor manera. Y aquí es donde vamos a ver que existen algunas estrategias, ya que estábamos hablando que la segunda unidad que viene habla de estrategias. Entonces tenemos estrategias como las que se ven acá, que tienen que ver con la cobertura de mercado en base a criterios de segmentación. ¿Ya? Y ahí encontramos las tres primeras, que son el marketing indiferenciado, el marketing diferenciado y el marketing concentrado. ¿Ya? Entonces vamos a revisar cada uno de ellos. Dice acá que el marketing indiferenciado es aquel marketing, ¿cierto?, que generalmente utilizan las empresas pequeñas, ¿ya?, donde la empresa, ¿cierto?, la compañía tiene un solo producto o servicio y lo tiene destinado a todo el mercado, ¿ya? La tiene para todo tipo de mercado, ¿ya? Y con una sola así mezcla de marketing, o sea, con una sola publicidad o promoción, nada más, ¿ya? En cambio, el marketing diferenciado me dice aquí que existen varias mezclas en relación a que tengo varias mezclas de marketing que van destinados a diferentes segmentos. Entonces, a lo mejor la mezcla 1 va al segmento 1, la mezcla 2 va al segmento 2, la mezcla 3 va al segmento 3. Y generalmente las grandes empresas son las que ocupan esta estrategia, porque hablar de estrategia de marketing también tiene que ver con promoción y publicidad, y eso tiene un costo para las empresas. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, que en esta mezcla de marketing diferenciado tenemos que existe un producto o un servicio hacia 2 a veces o más segmentos, usando estrategias diferentes para cada segmento. ¿Ya? Por eso se llama diferenciado, porque para cada segmento tengo diferentes estrategias. ¿Ya? Y luego viene el marketing concentrado, que lo que hace es mostrar una mezcla única
de marketing, ¿ya? Y esto generalmente lo ocupan también, lo usan las empresas pequeñas, pero que en el fondo igual tienen, son fuertes económicamente, tienen un solo producto o servicio hacia un solo segmento de mercado con una sola mezcla de marketing. De hecho, puedo que tenga más de un segmento, pero con una sola mezcla de marketing llego a todos estos segmentos. Ya, ese es el marketing concentrado. No sé si tienen alguna duda. ¿A qué le pasó a los compañeros? No, profe. Profe, ¿este sería el último tema del primer semestre o con esto entramos al segundo? No, esto es todavía de la primera unidad, que yo claro, pero en el fondo lo que estoy haciendo es complementar nomás la primera unidad con lo que era la segmentación de mercado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto también lo van a tomar, como les decía yo, en otra asignatura que viene después. Ay, ya. Entonces, lo que Y hacen los las libros que asignaturas, tenemos que leer es para la segunda unidad. sí, los libros que les puse ahí es lectura para la segunda unidad. ¿Ya? Por si acaso. Esa sí que van a tener que leerla porque esa segunda unidad habla ya de las estrategias. Y por eso que yo acá le estaba hablando también del tema de estrategias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las estrategias acá que se mencionan son estrategias de marketing, pero existen otros tipos de estrategias que utilizan las empresas para ser más competitivas en el mercado. ¿Ya? Entonces, la única forma de utilizar bien mi estrategia de marketing es conocer bien el segmento al que destino mis bienes o servicios. Entonces, esa es la idea, de que ustedes ya tengan ese conocimiento también, hablando de estrategias, y esta materia, porque en el fondo todas las asignaturas son previas a otras, no sé si me entienden, o sea, todo lo que ustedes aprendieron aquí, a veces se da porque ya lo conocen para la siguiente asignatura que viene. O sea, ya lo aprendieron. Entonces, el otro profe, cuando venga el segundo semestre, lo va a dar porque ustedes ya saben todas estas cosas. Y va a empezar con una nueva asignatura. ¿Ya? Pero ustedes ya tienen la noción porque ya tuvieron introducción a la administración. Entonces, cada una de las asignaturas va ligada con la que viene. Entonces, por eso es que es importante tratar de pasar la mayor cantidad de contenidos y de información en esta asignatura, porque esto es la base que van a tener ustedes para las siguientes asignaturas. Entonces, eso es en relación a la segmentación. No sé si tienen alguna duda, porque hay otro PowerPoint también que yo les había subido a la plataforma ya, ¿cierto? Que les habla de lo mismo que estoy comentándoles, el tema de la segmentación, ¿ya? Pero en este caso lo explica también de diferente manera, que es el complemento nomás de esto, que se llama Cómo segmentar el mercado y que habla en el fondo de lo mismo. Ya recuerden que yo a veces subo dos o más PDF o PowerPoint, que en el fondo uno complementa al otro, ¿ya? Esta parte de la segmentación creo que no les va a aparecer a lo mejor en lo que es, no recuerdo si lo tiene Kunz o no, en lo que es el libro, ¿ya? Pero es importante que lo conozcan, ¿ya? Porque lo van a ver después en la asignatura marketing. ¿Ya? Entonces ya van a saber ustedes que alguien les comentó que la profe les habló de lo que era segmentación, pero ahí lo van a profundizar más. ¿Ya? Entonces yo les decía que tenemos este otro PowerPoint, perdón, que también habla de la segmentación y que se llama segmentación de mercados, ¿ya? Y en esta segmentación de mercados también les habla de lo mismo que les estoy comentando yo. Les dice ahí qué es lo que es segmentación de mercado, ¿ya? Y dice que, ¿cierto? La segmentación de mercado permite que los productores eviten una competencia frontal en el mercado, ¿ya? Porque en el fondo no tendría caso lanzar un producto a un mercado que ya está saturado. No saco nada con ir a vender algo que ya en el fondo la gente está dejando de comprar. Pero si no visualizo eso, me va a ir mal. Por eso es que es importante, ¿cierto?, segmentar el mercado. ¿Ya? Entonces, en relación a este PowerPoint,
es que también les habla sobre lo que estábamos conversando, la segmentación geográfica, la demográfica, la psicológica, la psicográfica, y le da algunos ejemplos. Ya dice acá también que quienes utilizan la segmentación de mercado. Ya hablamos, ¿cierto?, recién de que la segunda unidad habla de estrategias porque por el tema de que las empresas también, en relación a lo que es el mundo se ha globalizado hoy en día, las empresas igual empiezan a ser más competitivas. Ya, entonces la idea es que las empresas se encuentren orientadas en qué mercado van a competir. Y en eso es importante conocer a qué segmento me dirijo con el bien o servicio. ¿Ya? ¿Cómo utilizan la segmentación de mercado o cómo se utiliza? ¿Cómo utilizar? Dice acá la segmentación de mercado. ¿Ya? Los estudios de segmentación de mercado se diseñan para descubrir también las necesidades y deseos de grupos específicos de consumidores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo segmento el mercado, a veces me doy cuenta que hay necesidades, deseos que tienen grupos específicos de consumidores que no han sido satisfechas por ninguna otra empresa. O sea, que no hay un bien o servicio que esté en el mercado para satisfacer esa necesidad y deseo de ese grupo específico. Y eso a veces lo visualizo segmentando el mercado. ¿Ya? Por ejemplo, antiguamente no existían panaderías, por ejemplo, para diabéticos. No existía eso. Entonces, alguien que se colocó a pensar y empezó a revisar lo que era el mercado, la segmentación de mercado, se dio cuenta que había quizás un grupo homogéneo de consumidores que tienen una misma necesidad y un mismo deseo, pero que en el fondo no había ninguna empresa, negocio ni nada ofreciendo un bien o servicio destinado a satisfacer esa necesidad. Cuando yo descubro esos segmentos donde no hay ningún producto o servicio que estén en el mercado para satisfacer esas necesidades, lo que descubro en el fondo es un nicho de mercado, así se le llama. ¿Ya? Entonces, cuando yo descubro ese nicho de mercado, y en algún momento sucedió con lo que les estoy explicando yo, el tema de los diabéticos, en relación a las pastelerías, panaderías, en relación a esto, fue que se ideó, ¿cierto? Algún negocio, apareció un negocito por ahí, que empezó a vender tortas, pasteles para diabéticos. ¿Ya? Pero eso se visualiza porque en el fondo uno empieza a segmentar el mercado y se da cuenta de que existen grupos de consumidores muchas veces que tienen necesidades y deseos, ¿cierto?, específicos y que a lo mejor no hay nadie que esté satisfaciendo esas necesidades. ¿Ya? Por eso es que en el fondo es importante utilizar la segmentación de mercado. ¿Ya? Y bueno, acá también les habla un poquito de lo que es la segmentación geográfica. Les habla, ¿cierto?, que hay personas que viven en un mismo lugar, que tienen necesidades similares, diferente a veces a los grupos que viven en otros puntos diferentes, ¿ya? Ya, en algunos productos se venden mejor en algunos lugares que en otros, ¿ya? Porque depende a veces de la parte geográfica. Hay productos que se venden mejor en un lugar que en otro. ¿Ya? Por eso es que a veces es importante segmentar geográficamente. ¿Ya? Y hablamos también de la segmentación demográfica. Dijimos que la segmentación demográfica lo que habla un poquito es sobre edad, sexo, ¿no?, estado civil de las personas, ingreso, educación y ocupación de las personas, que a veces van de la mano, los ingresos, la educación y la ocupación van de la mano, ¿ya? Y también hablamos de la segmentación psicológica recién y la psicográfica, ¿ya? La psicológica está relacionada a aspectos y cualidades naturales o adquiridas del consumidor individual, y la psicográfica está enfocada 100% al análisis del estilo de vida de las personas. Por eso es que yo le hablaba a las psicográficas que existen personas como estilo de vida materialista, deportistas extremos, y ahí yo también les agregué, ¿cierto?, que existen personas que tienen hoy en día estilos de vida como los vegetarianos, ¿no?, los veganos, son diferentes estilos de vida en el fondo, ¿ya?
Entonces yo necesito también a veces segmentar psicográficamente si es que yo voy a determinar un producto o servicio para satisfacer de ese grupo homogéneo de consumidores. ¿Ya? Lo otro también importante era la segmentación sociocultural, ¿cierto? Hablamos también de que existen la cultura, los valores, ¿cierto? Que tienen las familias incluso. También a veces condicionan la compra o la decisión de compra de determinados bienes y servicios. ¿Ya? El ciclo de vida familiar también es importante. De repente el desarrollo, la tecnología, que las familias también se van adaptando a estas nuevas tecnologías, nuevo desarrollo. Las clases sociales, que era lo que estuvimos conversando la clase anterior también, que también tiene que ver o está relacionada a saber a qué punta o a qué segmento socioeconómico apunta mi producto, porque no es lo mismo, ¿cierto?, clase social alta que clase social baja. ¿Ya? Y eso se ve y uno lo visualiza, por ejemplo, en los aviones. No sé qué le da ejemplo acá. Ya hay divisiones para los lugares en los aviones. Están los VIP y los lugares normales en los aviones. Y de hecho en los aeropuertos también están los VIP en los lugares normales. ¿Ya? Las culturas, la subcultura, las transculturas también son importantes porque, ¿cierto? Hay segmentaciones destinadas, ¿cierto?, para cada una de estas culturas en relación al producto, servicio. ¿Ya? También tenemos que pensar que hay hartos en nuestros países que somos fronterizos, Perú, Chile, Argentina, Brasil. Hay a veces una mezcla de cultura porque en todos lados, ¿cierto?, hay personas de otras nacionalidades. ¿Ya? También tiene que ver con las creencias, las costumbres de esos países y en relación a eso también son los bienes que consumen muchas de estas personas, ¿no? Por eso es que es importante saber el tema de las culturas y eso. ¿Ya? La segmentación relacionada al uso también es importante. Yo les hablaba que la segmentación relacionada al uso a veces tiene que ver con también comprar algún determinado bien buscando un beneficio específico. ¿Ya? Pero en este caso, si se dan cuenta, les da un ejemplo de lo que es la segmentación relacionada al uso, ¿ya? Y le da el ejemplo de los bebedores de cerveza, ¿ya? Dice que hay, bueno, en general la segmentación de uso pone diferencias entre usuarios grandes, medianos o medios ligeros, ¿ya? Y los que no usan a lo mejor un producto o un servicio de una marca específica. Por eso aquí les pone el ejemplo de los bebedores de cerveza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que la cerveza es como generalizada cerveza, ¿ya? Pero acá dice que detrás detrás del 70% de los bebedores de cerveza, ¿ya?, dentro del mercado, ¿ya?, de la cerveza que se consume en este mercado, generalmente los que beben cerveza son los que consumen este tipo de producto. Por lo tanto, los bebedores de cerveza son los que están detrás del 70% de la cerveza que en el fondo se consume en este mercado, ¿ya? Pero hay una división en este mercado de lo que son cervezas, porque estamos hablando generalmente lo que es, ¿cierto?, lo que es cerveza, pero existen variedades de tipos de cerveza. Entonces, si hablamos del mercado de la cerveza, como lo que da el ejemplo acá de segmentación relacionada al uso, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que según lo que aparece ahí el gráfico, el 75% de las personas son las que consumen cervezas entre tradicionales y premium, y el 25% del restante, ¿cierto?, son las que consumen solamente las cervezas artesanales, porque nosotros tenemos diferencias de cerveza. Existen de las cervezas que son las tradicionales, ¿cierto? Después vienen las premium, y después de las premium vienen las artesanales. ¿Ya? Y cada una de esas cervezas, si ustedes se ponen a analizarlas, apuntan a diferentes segmentos de mercado. ¿Ya? Porque la cerveza tradicional, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en nuestro país tenemos la Cristal, ¿no?, la Royal, la Escudo, son cervezas tradicionales.
todas esas cervezas apuntan a cierto segmento de mercado y después vienen las otras, las premium, y ahí hablo yo de la Heineken, ¿no? De la Budweiser, de la Kuzman, de otro tipo de cerveza, también va destinada para otro segmento de mercado. Y luego vienen las artesanales que apuntan a otro segmento de mercado, ¿ya? Y de hecho lo puedo revisar también en relación al precio, ¿ya? En relación al precio, tenemos diferencias, ¿ya? Por lo tanto, se dice acá que de los bebedores de cerveza, el 75% de este mercado consumen generalmente cerveza tradicional y premium, y solamente un 25% de ese mercado consume estas cervezas que son artesanales, porque en el fondo también van destinadas a otro tipo de consumidor. No sé si se entiende lo que habla la segmentación relacionada con el uso. ¿Se entiende esto de la segmentación de mercado? De la cerveza, sí, profesora. Ya. Bueno, en relación a eso también tenemos los no usuarios a veces de un determinado bien o servicio, ¿ya? No sé qué dicen los no usuarios ahí. Ya, la idea es también distinguir a los que no usan el determinado bien o servicio. ¿Por qué? Porque los mercadólogos lo que intentan hacer es transformarlos en usuarios, ¿ya? Y para eso, ¿cierto? Hay que alejar la competencia. Por eso es que tengo que identificar quiénes usan y quiénes no usan determinados productos. El estatus de conciencia, o sea, el nivel de interés y de disposición que tienen los clientes, ¿ya? En relación a muchas veces a la lealtad a una marca, ¿cierto? Si tiene disposición de consumir otro tipo de producto, o a lo mejor es muy leal a cierta marca. Por eso es que es importante también identificarlo, ¿ya? Hay personas que son muy apegadas o son muy leales a una marca, y ahí le pongo el ejemplo, ¿cierto?, de los celulares, ¿cierto? Hay personas que no consumen otro celular que no sea iPhone, porque ya están acostumbrados a ese tipo y son leales a esa marca. Y eso se da harto con el tema de los celulares. Se acostumbran al sistema operativo de ese celular y no lo cambian. Pueden cambiar el modelo, pero no la marca. O los televisores, los O Sony. también los televisores, ¿cierto? Uno tiene cierta lealtad a esa marca porque por la calidad, ¿cierto? Por el prestigio, por la garantía, etcétera. Ya se puede dar en televisores, se puede dar en celulares, ¿ya? Y se puede dar en muchos aspectos que las personas son leales muchas veces a una marca y no la cambian. Entonces, Pero en esa lealtad, disculpe, profe, en esa lealtad puede influir el tiempo y el costo también. sí, o sea, la marca está asociada a calidad, precio, está asociado a eso, a calidad y precio. Ya, lo que es marca, o ser leal a determinada marca, porque uno lo asocia, o sea, uno busca la calidad, pero también se fija en el precio. ¿Ya? Ahora, también hoy en día nos basamos en el tiempo en que me llega, por ejemplo, determinado producto. ¿Ya? Eso también es importante hoy en día para los consumidores. Al consumidor no le gusta esperar mucho, a veces quiere las cosas ya. Entonces también es importante, porque eso también a veces hace que una persona sea leal a determinada marca. ¿Ya? Eso está en relación al estatus, al tema de que le estaba explicando yo de que está enfocado con la segmentación que hablábamos nosotros, que se llama segmentación relacionada con el uso. ¿Ya? ¿Por qué lo usa o por qué no lo usa? ¿Ya? Si lo usa porque es fiel a una marca, o cuáles son las situaciones que se da el uso del bien o servicio. De repente pasa que uno en determinados momentos compra o consume más de un determinado producto. También pasa eso.
¿Ya? Y también importantes los beneficios que yo les decía que buscan a veces las personas en relación a comprar un determinado bien o servicio. ¿Ya? ¿Qué beneficio yo busco? Por eso que ahí les hablo un poquito, ¿cierto? De hecho, en el PowerPoint anterior les mencionaba el tema de, ese era un ejemplo ahí de la blancura de los dientes, dice. ¿Por qué? Porque si yo busco ese beneficio, quizás yo ya voy orientada a comprar una determinada marca, ¿ya? En relación a ese beneficio que busco. ¿Por qué? Porque sé que a lo mejor esa marca realmente tiene buena calidad y blanquea los dientes como yo quiero, ¿ya? O por lo menos eso es lo que se ve en la publicidad, la propaganda, la promoción y toda la estrategia de marketing que se utilizó. Entonces, a veces también yo voy fidelizando clientes en relación a eso. Por eso es importante conocer estos segmentos. Y lo otro es el enfoque híbrido que hablábamos recién también, que tiene que ver con una combinación de dos variables de segmentación, ¿ya? Y que en el fondo se combinan estas dos, por eso es que hablamos de la psicográfica demográfica, ¿ya? O la geodemográfica, ¿ya? Pero aquí también aparece en este PowerPoint otra categoría que aparece de una híbrida que se le llama VALS 2. Y eso es lo que voy a explicar ahora. ¿Por qué? Porque en el fondo esta categoría nace de una combinación tanto de, me voy saltando un poquito de esta parte, de lo que son los valores, ¿ya? Bueno, acá le da algunos ejemplos de tabla psicográfico-demográfico, cómo podría llegar a ser un perfil así. ¿Ya? Pero yo lo que me voy a es detener en el fondo en lo que es los VALS, ¿ya? Porque acá hay una tabla que muestra, ¿cierto? También una combinación geográfico, demográfico y todo lo que estábamos viendo recién de los híbridos, pero esta combinación que aparece de híbrido que se llama VALS 2, bueno, en el fondo nace porque hay una combinación entre lo que son los principios, ¿ya? De las personas que se orientan en el fondo a los principios y también al estatus, ¿ya? O quizás a la acción. Entonces hay personas que les interesa estar más orientadas a los principios, a otras personas que están más orientadas a lo que es estatus y otras personas que están más orientadas a lo que es la acción. Eso dice esta segmentación híbrida, ¿ya? Entonces dice que acá hay una combinación entre los valores y los estilos de vida de las personas. ¿Ya? Que eso es lo que forma lo que es este VALS. ¿Ya? Pero VALS 2, porque también mezcla lo que son los principios, el estatus y la acción. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de personas orientadas a los principios, hablamos de aquellos consumidores que están motivados por sus creencias más que por su deseo de obtener aprobación de terceras personas. ¿Ya? Lo mismo que los que son orientados al estatus, o sea, en el fondo las decisiones de los consumidores que están guiadas por la acción a comprar un producto en relación a la aprobación o a la opinión de otros. ¿Ya? Y después tenemos los orientados a la acción, que en el fondo son consumidores motivados, ¿cierto? Más que todo por lo que dice aquí, están relacionados a lo que es deseo de la actividad social o actividad física o asumir en alguna variedad de riesgos, ¿ya? Y de esta híbrida, que es una combinación de cosas, es que aparecen estos segmentos que se idearon, que son 8, que están relacionados a identificar este modelo VALS en relación a las características de estos consumidores. Entonces, por eso que acá dice que existen un primer segmento, grupo de consumidores en el VALS 2, que son considerados los actualizadores, después están los realizados, después están los creyentes, ya después están, o sea, son 8 tipos de categorías que se derivaron de esta segmentación que se hizo, que están los triunfadores también en el número 4,
En el número 5, que están los competidores. En el número 6, que están los experimentadores. En el número 7, que están los hacedores. Y en el número 8, que están los luchadores. Bueno, cada uno de estos segmentos tiene una determinación específica en relación a cómo son o cómo se comporta este tipo de consumidor, ¿ya? Una característica, por eso que habla de los actualizadores, y acá lo define a los actualizadores como personas exitosas, dice ahí, sofisticadas, ¿ya? Con alta autoestima, abundantes recursos, interesados en el crecimiento, ya procuran desarrollar, dice, explorar, expresarse en una variedad de formas, escéptico a lo que es la publicidad, son lectores frecuentes, ya tienen una amplia variedad a lo mejor de publicaciones, televidentes ligeros, todas esas características las tienen este grupo de consumidores a los que se les llamó los actualizadores en esta segmentación híbrida que es VALS 2. Ya también aparecen los realizados. Y ahí tenemos que son personas maduras, satisfechas, cómodas, reflexivas, que valoran el orden, el conocimiento, la responsabilidad, están contentos con sus carreras, con su familia, con el lugar que tienen en su vida, ¿cierto? Con sus actividades de tiempo libre y tienden a concentrarse en sus hogares. Esos son los realizados. Después vienen los creyentes, que dice que son gente conservadora, convencional, con creencias concretas y fuerte apego a las instituciones tradicionales, como es la familia, la iglesia, la comunidad, la nación. Ven la televisión más que el promedio, leen revistas de jubilados, dice, están relacionados con el hogar, el jardín y tienen intereses en general. ¿Ya? Después vienen los triunfadores, que son aquellos consumidores que son gente exitosa en su carrera, que están orientados al trabajo, que tienen el control de sus vidas, ya que están profundamente comprometidos con lo que es el trabajo y la familia, se ven atraídos, ¿cierto?, por productos de primera calidad, leen publicaciones de negocio, ya, eso en relación a los triunfadores. Después tenemos los competidores, que son personas que buscan motivación, autodefinición, aprobación del mundo que los rodea. Siempre están luchando por encontrar un lugar seguro en la vida, están inseguros de sí mismos y de los recursos económicos, sociales, psicológicos. Psicológicamente son bajos en la parte psicológica, gastan en ropa, productos de cuidado personal, prefieren la televisión a la lectura. Luego vienen los experimentadores, que están en la categoría 6. Y acá los experimentadores clasifican, ¿cierto?, a personas jóvenes, ¿ya? Son jóvenes, dice, animados, entusiastas, impulsivos y rebeldes, que buscan la variedad, buscan emociones, saboreando lo nuevo, lo fuera de rutina y los riesgos, siguen la moda de vestir, las novedades, compran impulsivamente, hacen caso a la publicidad y escuchan música rock, dicen. Ya. Después está el número 7, los hacedores, que dice acá que son personas prácticas que tienen habilidades constructivas, valoran la autosuficiencia, viven en un contexto familiar de trabajo práctico, recreación física, tienen la suficiente habilidad, ingreso y energía para llevar a cabo sus proyectos con éxito. ¿Ya? O sea, son personas exitosas. Y por último están los luchadores, que es el último grupo, porque acá clasifican, ¿cierto?, a los consumidores o al grupo de consumidores que son más, voy a bajar un poquito lo que es la pantalla, no sé si se ve bien para ustedes allá, que están relacionados con lo que es las personas que son más limitadas, que son crónicamente en relación a que tienen bajos recursos, quizás poca educación, que tienen poca habilidad, ¿ya? No tienen muchos nexos sociales, a menudo carecen de esperanza, son pasivos, están enfocados en el fondo en la satisfacción de las necesidades urgentes del momento actual, nada más. Esos son los luchadores. ¿Ya? Y estas son todas las categorías de híbrida que aparecen acá en esta diapositiva, ¿ya? Y que les habla un poquito sobre esta nueva combinación que aparece y que cada uno, si se dan cuenta, tiene características diferentes. Entonces se supone que cada una de estos
segmentos de mercado en relación a los nombres que le colocaron ahí, consumen determinados bienes o servicios. ¿Ya? Y bueno, y al final les hablo un poquito de lo mismo que hablamos recién, que habla de las estrategias de marketing en relación a la mercadotecnia diferenciada, que recién la nombré en el PowerPoint anterior, la concentrada y la contrasegmentación. La contrasegmentación consiste, dice, en tratar de descubrir una característica del consumidor o una necesidad más genérica que pueda aplicarse a los miembros de dos o más segmentos, ¿ya? Recombinar dichos segmentos, o sea, la contrasegmentación es volver a segmentar un segmento que ya está segmentado, ya no sé si se entiende, eso se llama contrasegmentación. Entonces, en el fondo, yo tomo un segmento y lo vuelvo a segmentar, entonces recombino dichos segmentos o los recombino en uno más grande, entonces me enfoco, ¿cierto?, con el producto o con una campaña de promoción y publicidad a este nuevo segmento más grande que nació de combinar dos segmentos, por eso se llama contrasegmentación. ¿Ya? Y eso es en relación a la materia que nos quedaba pendiente de segmentación de mercados. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Tienen alguna duda? No, profe, quedó explicado con esta segmentación de mercado que nos dio el último. Ya, ok. Entonces, bueno, ustedes saben que si tienen duda, me pueden consultar por chat, por cualquier parte, ustedes saben, me pueden consultar si tienen alguna duda. ¿Ya? Y bueno, se nos fue la clase, nos vemos la próxima clase, que ya es la próxima semana, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces la Y ahí próxima semana. continuamos Igual, con la primera unidad, ya pasamos a la segunda. sí, voy a pasar a la segunda, pero antes de pasar, voy a hablarles sobre las áreas funcionales. No es muy largo, es cortito. ¿Ya? Entonces, la idea es que también estudien un poquito esto y revisen ya desde ya el material que está en la plataforma. Y les voy a subir también lo de áreas funcionales para que lo tengan ahí en la plataforma. ¿Ya? Ya, profe. Ya, entonces nos vemos en la próxima clase. Cuídense, que estén bien. Muchas gracias. Ya, cuídense mucho. Chao, profe, chao. Chao, chao.